¿Qué tal? Como siempre, un gusto saludarle desde la capital de la República Mexicana, desde esta Ciudad de México. Estamos transmitiendo en directo desde Avenida Congreso de la Unión número 66, aquí en la Colonia El Parque, Alcaldía Venustiano Carranza, en esta capital. Hay que recordar que Ciudad de México es sede de los poderes de la Unión, por supuesto que está la Cámara de los Diputados y el Senado de la República, ambos del Poder Legislativo Federal. Y lo que le vamos a platicar el día de hoy es sin duda parlamentario al 100%. Vivimos una jornada de debate que se extendió durante toda la noche del 1 de julio y la madrugada del 2 de julio, una intensa intercambio de puntos de vista respecto a la concepción que tiene el Ejecutivo Federal y el nuevo paradigma de gobierno federal, administración pública federal, el choque de ideas, el intercambio de puntos de vista en una nueva ley, también por supuesto la orientación que se está dando respecto al Consejo de Evaluación de la Educación a partir de la reforma educativa 2018-2019, en fin, una intensa y muy interesante jornada que ciudadanas y ciudadanos debemos de conocer, pues para ver el pulso de cómo se está orientando la administración pública federal y cómo se están creando estas políticas públicas en este año 2019. Sin más preámbulo, vámonos de inmediato con la información, con las noticias del Congreso. A la 1 de la mañana, con 58 minutos de este 2 de julio, la mesa directiva del Senado emitió la primera lectura al dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Segunda, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Austeridad Republicana y se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En votación económica se aprobó la dispensa de la segunda lectura del dictamen y se puso a discusión de inmediato, y esto fue lo que ocurrió. Durante la sesión extraordinaria, el Pleno del Senado de la República primero avaló discutir este proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Austeridad Republicana. Antes de iniciar con la discusión formal, como se da la metodología en el Pleno, se dio paso a la presentación de una moción suspensiva que fue propuesta por el senador José Erandy Bermúdez Méndez, quien explicó sobre el dictamen de este proyecto de Comisiones Unidas, por qué le estaba solicitando este recurso. Senador presidente, hace la precisión que votaron en esa comisión 6 de 12. Para que pudiera tener validez tendrían que haber votado 7. Por lo tanto, por eso presentamos nosotros esa moción suspensiva, ya que no es válida la votación a razón de que no había quórum en el momento de la votación de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda. Bueno, toda vez que se puso a consideración del Pleno, la moción suspensiva no se aceptó para discutirla y por lo tanto continuó el proceso legislativo. Ya en la fundamentación de las comisiones se dijo que el objetivo de este nuevo marco normativo es la aplicación de medidas de austeridad en la programación y ejecución del gasto gubernamental y en la política de Estado para hacer cumplir los principios de economía, eficacia, transparencia y honradez en la administración de los recursos económicos de carácter público. Se incorpora la austeridad como principio conductor de la administración y eje estratégico del gasto público, a fin de que ésta sea de observancia obligatoria para todos los servidores públicos y aplicada de manera transversal en todas las dependencias, entidades y órganos del poder, de los poderes de la Unión y demás entes públicos federales. Con esto se pretende que a través de las medidas que tomen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal se impulse una política de Estado basada en la austeridad republicana, entendida esta como una directriz política que obliga al gobierno a combatir la desigualdad social y la corrupción y a garantizar que los bienes y recursos nacionales sean administrados conforme a los principios constitucionales para los que están destinados. Bueno, luego de que se presentó, se fundamentó el dictamen en tribuna, se dio paso a la par de la Ley Federal de la Austeridad Republicana y de adiciones a diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los grupos parlamentarios fijaron posicionamientos. El desprecio que se hace en la esfera de los derechos laborales del funcionario público, al prohibir
prohibir su contratación en empresas respecto de las cuales hayan tenido información en ejercicio de su cargo público. 3. Las inconsistencias legales, invasión de facultades y falta de técnica legislativa. Bueno, el diputado aludía a los criterios al debate que se dio en la Suprema Corte respecto de estas disposiciones. Por su parte, el Partido Verde Ecologista de México, en voz de su coordinador, el senador Raúl Bolaños Cacho Cue, refrendó el compromiso con la austeridad, reconoció que la corrupción ha ya invadido diversas áreas de la administración pública que afectan de manera negativa el desempeño del sector público. Hoy tenemos la responsabilidad de instaurar un servicio público con sentido social. Es innegable y debemos de reconocer que se volvió muy rentable ser funcionario público y que se han generado incuantificables daños al patrimonio del Estado y de sus instituciones, que afectan a millones de mexicanas y de mexicanos y que vulneran el futuro de nuestras niñas y de nuestros niños. La coordinadora del Partido del Trabajo, la senadora Giovanna Bañuelos de la Torre, afirmó que su grupo parlamentario asume el principio de austeridad republicana como principio medular. Afirmó que la austeridad significa dignificar el servicio público. Significa no más opulencia en los gobiernos de cualquier orden, federal, estatal o municipal. La austeridad no significa perjudicar los derechos ni los programas sociales, sino maximizarlos, darle su verdadero sentido combatiendo los gastos superficiales y opulentos que se tenían anteriormente y que, por cierto, menoscaban el principio de progresividad contemplado en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Movimiento Ciudadano señaló que iría a favor de este dictamen, aunque también destacó tópicos dentro de esta ley que desde su punto de vista del grupo, son inconstitucionales. Estamos poniendo un candado para que 1.4 millones de servidores públicos, el día que los corran o salgan del gobierno, durante 5 años no puedan entrar al servicio a la IP. ¿A dónde los van a mandar? ¿Qué van a hacer con los funcionarios? ¿Quién le va a entrar al gobierno a sabiendas que luego cuando salga no va a poder estar 5 años en la IP o en el servicio privado? La senadora del PRI, Vanessa Rubio Márquez, afirmó que esta ley viola la Constitución. Indicó que el voto de su bancada sería en abstención por errores que se cometieron en la construcción del dictamen. Y estamos también, compañeros, aprobando una ley de austeridad que viola la división de poderes en la cual se basa justamente nuestra República y que además viola la autonomía justamente de los órganos autónomos. ¿Y saben qué? Estamos aprobando una ley de austeridad que va a afectar negativamente a los 1.4 millones de servidores públicos porque no distingue ni siquiera grados de responsabilidad. La senadora del PAN, Minerva Hernández Ramos, mencionó que esta ley tiene vicios. Señaló que se hizo de lado la técnica jurídica, la práctica parlamentaria y se invaden esferas competenciales de otros poderes. También dijo que su grupo busca replantear el gasto público con la finalidad de que se gaste mejor y de manera racional. Esta ley de austeridad no busca los objetivos que señalé, porque para garantizar la eficiencia en el ejercicio del gasto público se requiere usar un bisturí y no un machete de carnicero. Se requiere sustentar las propuestas legislativas en datos duros y no en el lugar común que se ha vuelto el apelar a los 30 millones de votos. La senadora Lucía Virginia Mesa Guzmán afirmaba en tribuna que la aprobación de esta ley busca acabar con los abusos y excesos, así como el dispendio de los recursos públicos. Recordó que muchos años los recursos del país se quedaron en lo que llamó burocracia dorada, mientras que las clases sociales más desprotegidas quedaron marginadas. Estamos en la disyuntiva de continuar con los excesos y abusos o de cambiar radicalmente la forma del uso y destino que deben tener los recursos públicos de nuestro país. Que quede claro, la función pública debe descansar sobre los mismos cimientos de una sociedad más igualitaria y justa, que someta a las instituciones públicas a adoptar principios estrictos de austeridad,
A partir de la aprobación de esta ley, se acabará con uno de los insultos más cínicos del presidencialismo, y me refiero a las millonarias pensiones de retiro de los presidentes, quienes dejarán de vivir de injustos privilegios. Así transcurría la madrugada de este 2 de julio en el Senado mexicano, Reforma 135, y en el Pleno los grupos parlamentarios abrieron el debate a favor y en contra del dictamen. Porque nunca se imaginaron estar en el Senado de la República, porque algunos en la rifa se sacaron el escaño. Pero la historia nos juzgará a todos. De buenas intenciones está empedrado el camino hacia el infierno. Y hoy hay muchas buenas intenciones, pero su ley es de corrupción. Asimismo, eliminaremos la contratación con cargos de dinero público, de seguros médicos privados, seguro de vida o pensiones, de separación individualizada colectiva. Tal vez eso es lo que lastima a algunos de los senadores que tanto vienen a quejarse a esta tribuna, que hoy no tendrán los privilegios que antes tenían. La ley, tal como la están presentando hoy, es realmente una aberración jurídica. No es la primera vez que pasa. Sí, yo no quiero juzgar las razones de Morena para asumir como argumento principal que otros hacían los que hoy hacen, porque tienen razón. Hemos visto violar el reglamento una y otra vez a las distintas fuerzas políticas cuando les toca ser mayoría, pero eso es exactamente lo que no deberíamos hacer. Votaremos a favor de esta ley porque recoge una demanda histórica que hemos hecho nuestra desde Movimiento Ciudadano, pero somos conscientes de las limitaciones y de los errores plasmados en este proyecto y que la mayoría legislativa no ha querido corregir. Bueno, a las 3 de la mañana con 57 minutos de este 2 de julio, el Pleno del Senado aprobó el dictamen en lo general con 74 votos a favor, 0 en contra y 29 abstenciones. Queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Austeridad Republicana y se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.